Bueno, ¿cómo están? Les damos la bienvenida de forma formal a Matemática 2, obviamente la continuación de Mate 1, mismo equipo docente, quien les habla, y el gran Luis Millán, nos vamos a estar acompañando. La modalidad de cursada es, en líneas generales, igual que la de Mate 1, clases conmigo de 6 a 8 más o menos, y de 8 a 10 con Luis aproximadamente, con Luis por Zoom, conmigo con Meet, mismo manejo que en Mate 1 en líneas generales, pero bueno, puede haber algún día que nos manejamos de alguna forma distinta, como por ejemplo hoy, ¿sí? Que empezamos a las 7 y terminaremos 8 y pico, 9, ¿sí? Pero en líneas generales así nos vamos a manejar. Meet conmigo, Zoom con Luis, de 6 a 8 conmigo, de 8 a 10 con Luis, ¿sí? Siempre van a tener el horario de la clase siguiente acá en el campus, como fue en esta oportunidad, ¿sí? Así que más o menos igual que Matemática 1 en ese aspecto. ¿Sí? Luis puede tener algunos inconvenientes los jueves en el segundo cuatrimestre, así que les vamos avisando en qué momento estamos los dos y en qué momento por ahí estoy yo solo o en algún día Luis solo, pero los vamos a informar con tiempo. ¿Ok? Bueno, toda la estructura del campus es exactamente igual que Mate 1, ¿sí? Todos los medios de comunicación son estos: Facebook, WhatsApp, Instagram, el canal mío, el canal de Luis, nuestros dos mails, como siempre. Certificado de examen cuando quieran, ya saben, el link es el mismo siempre, acá lo tienen por las dudas, pero siempre el mismo y está siempre en el mismo lugar. Cronograma de la materia, acá ya lo tienen, disponible, de paso se los muestro. Tenemos muchas menos clases que en Mate 1, eso se nota, ¿sí? En Mate 1 teníamos 2 veces por semana, ahora solamente los jueves. Así que el ritmo de que va esta materia es un poquito más intenso que el de Mate 1. ¿Sí? Acá tenemos todo el cronograma de las clases. Y bueno, ya tienen las fechas de exámenes, ¿sí? Así que si quieren los pueden ir agendando. 11 es el examen, 11 de noviembre. Está medio chiquitito, pero bueno, lo pueden ver en cualquier momento. 11 de noviembre el examen, 18 el recuperatorio. ¿Sí? Noviembre. ¿Okay? Eso lo pueden consultar del campus, no lo vamos a modificar, queda así, salvo que pase algo tremendamente malo, pero va a ser el examen. Un solo examen como en matemática, ¿sí? Bueno, también tienen, como al igual que en Mate 1, todo lo que sería el material digital de la materia, ¿sí? Tienen un drive con todo el material digital de la materia, ¿sí? Las cosas de muchos años atrás. Y principalmente lo que más les interesa a ustedes, por lo general, son los parciales y los finales viejos. Acá tienen bastantes para practicar. Cuando vean los temas, ahora ni los miren, se me van a asustar, no tiene sentido. Una carpeta en particular para un tema en particular, que es integrales. Y después todas las clases tienen un PowerPoint asociado. O sea, cada tema tiene un PowerPoint asociado, como para que no pierdan el hilo de cada uno de los temas. Y con algunos ejercicios típicos que les podemos llegar a tomar, ¿sí? Ni Luis ni yo miramos el PowerPoint, somos más de improvisar, pero los temas están ahí en esos PowerPoint que desarrollamos nosotros y más o menos seguimos el orden, ¿sí? Así que como para organizar sus mentes está bueno ir viendo el PowerPoint e irlo completando con los temas que vamos dando, ¿sí? Lo damos en el mismo orden las clases, pero no usamos el PowerPoint, simplemente improvisamos un poco, ¿sí? Estamos hasta ahí, así que no pierdan de vista este PowerPoint, porque por más que no lo mostramos, lo vamos siguiendo, ¿sí? Siempre antes de la clase lo chusmeamos a ver qué nos toca dar y nada. Ustedes chusmeenlo de vez en cuando, ¿sí? Hasta acá, ¿cómo vamos? No dije mucho nuevo para los que ya hicieron Mate 1 con nosotros. Vamos bien. ¿Vamos bien? Espléndido. Bueno, ¿alguna duda que les surja con respecto a esto? Si no, ya arrancamos con el contenido propiamente dicho. La idea de la clase de hoy es una introducción a un tema. Y el jueves que viene lo profundizamos y lo terminamos y largamos con otro tema nuevo, ¿sí? Hoy más que nada es una introducción, vamos a repasar primero algunos conceptos clásicos que vimos en Mate 1 y después seguimos avanzando un poco. Así que ya está todo listo, arrancamos con la pizarra, que deberían estar viendo ya mismo, y iniciamos. Bueno, en Mate 2... si uno tuviera que definirla de alguna forma, es básicamente un estudio funcional o análisis de funciones. Así que nos vamos a apoyar en todo lo que aprendimos de funciones, ¿sí? Así que bueno, ¿qué era una función? Una función simplemente era una relación entre un conjunto de llegada y un conjunto de salida, ¿sí? Si uno tenía la función f de x,
sea cual sea la función, ¿sí? Lineales, exponenciales, logarítmicas, composición, bueno, polinómicas, racionales polinómicas, cualquiera de las funciones que vimos, las trigonométricas, etc. Básicamente eran, uno tenía un conjunto de salida, por ejemplo, el 1, uno le aplicaba la función y ese 1 se transformaba en otra cosa, ¿no? Por ejemplo, en un 3. Qué sé yo, teníamos el 2, le aplicábamos la función y esto lo transformaba en un menos 4, ¿sí? Esto era el concepto de función, transformar un número en otro por medio de alguna transformación dada por la función, ¿sí? Esto era. Bueno, todo lo que es del conjunto de salida era lo que se llamaba dominio. Hablando mal y pronto son las X, ¿sí? Los valores de la X. Y todo el conjunto de llegada era lo que se llamaba imagen o rango. Y hablando mal y pronto serían los resultados de Y, ¿sí? Eso era en líneas generales una función. Todas las funciones tenían asociado algún gráfico. Los gráficos los representábamos, bueno, el dominio en el eje X y la imagen en el eje Y, horizontal y vertical respectivamente. Y bueno, los gráficos tenían un determinado aspecto, ¿no? Podría ser algo así. Este era el gráfico de una determinada función asociada. ¿Ok? Eso es lo que estuvimos viendo hasta ahora con respecto a funciones. Para analizar el dominio o la imagen de una función, era importante conocer varios aspectos, como por ejemplo el concepto de puntos en el plano. ¿Sí? ¿Cuál era el gran resumen de puntos en el plano? Bueno, nada, que un punto en el plano tiene dos caracteres, iba a decir, dos coordenadas, ¿sí? Una coordenada X y una coordenada Y, tan simple como eso, latitud y longitud, como quieran verlo, ancho y alto, si prefieren verlo. Es decir, necesitamos qué tan a la derecha y a la izquierda está y qué tan arriba o abajo está. O sea, básicamente, dado nuestro eje cartesiano, si el punto está acá, este es un punto en el plano, necesitamos saber cuál es su componente X y cuál es su componente Y. Si no sabemos eso, no sabemos dónde está el punto en el plano. Así que ese es un concepto importante que teníamos que saber para analizar tanto dominio como imagen. Otro concepto importante que analizamos creo que en la primera o segunda clase de mate 1 era el concepto de intervalos. ¿Sí? Los intervalos eran abiertos o eran cerrados. En este caso voy a dibujar un semiabierto o un semicerrado, ¿sí? Cerrado a la izquierda, abierto a la derecha. Esto quería decir que, por ejemplo, este voy a llamarlo X final y este lo llamo X inicial. Quería decir que la X inicial pertenece al conjunto de este intervalo y la X final no pertenece a ese conjunto, ¿sí? Nos acercábamos mucho hasta la parte abierta del intervalo, pero nunca llegábamos a la X final. Esto también lo teníamos bastante en cuenta cuando teníamos que analizar, por ejemplo, conjunto de positividad, conjunto de negatividad, conjuntos de crecimiento, de decrecimiento, etc. ¿Sí? Todos esos temas ahora los vamos a retomar rápidamente en los próximos minutos de clase, ¿sí? Y bueno, otra gran definición con la que estuvimos trabajando era el concepto de curvas. ¿Sí? Habíamos visto dos grandes categorías de curvas conexas y disconexas. O ahora no es exactamente lo mismo, pero lo vamos a analizar desde la perspectiva de una curva continua y una curva discontinua. ¿Qué quería decir esto? Con curvas continuas y discontinuas, ¿se acuerdan? ¿Cuál era la diferencia entre una curva continua y discontinua? La discontinua no es la que te pega los saltos. Exacto. Y bueno, la otra por descarte, ¿cuál les parece que es? Como si fuera una recta también. Que su función era constante, no tenía sobresaltos o cruces. Bueno, no. Sobresaltos me gustó, pero todo lo otro no. Lo de cruces y continua no, porque podría no ser continua. O sea, con una función constante me dijiste, no continua, perdón. Me dijiste constante no. Una función constante es algo así, no hace falta que sea constante.
lo que dijo Cari creo que estaba bien encaminado, pero dijo recta, no hace falta que sea una recta, pero efectivamente una recta es continua, pero una curva continua es mucho más que eso. Una curva continua, como lo definimos siempre con Luis en Mate 1, es una curva que uno puede hacer con un solo trazo sin levantar la lapicera, el lápiz o el lápiz óptico, como en mi caso. ¿Ven? Esta curva es continua, yo la grafiqué totalmente sin levantar el lápiz de la hoja o el lápiz óptico del sensor en este caso, ¿sí? Entonces esta es continua. Una curva discontinua es aquella que yo para dibujarla tengo que levantar sí o sí el lápiz. Por ejemplo, hago esta parte y si sigue por acá, en este trayecto tuve que levantar el lápiz, si no, no la pude haber dibujado, ¿sí? No hay forma de dibujar esto sin levantar el lápiz, ¿sí? Esta es una curva discontinua. Es una definición bastante cavernícola, ¿no? Bastante cavernícola, ¿sí? Que está cortada, dice Aileen. Sí, está bien, está cortada. Efectivamente cortada me gusta mejor, ¿sí? Discontinua es que esté cortada, que en algún momento esté cortada. Así que bueno, esa es una definición informal que les damos en Mate 1. Y justamente para poder definir bien tanto que una curva sea continua como que una curva sea discontinua, ¿sí? Necesitamos un concepto que es un concepto fundamental en esta materia, que es el concepto de límite. Y es el primer tema de Matemática 2, concepto de límite. Bueno, el concepto de límite fue un tema revolucionario en las matemáticas hace varias decenas de años, centenas de años mejor dicho, ¿sí? Tanto que ha muerto gente por este concepto, ¿sí? Difícil de entender, difícil de asimilar y difícil de creer, pero es un concepto que facilitó muchísimo el desarrollo de las matemáticas. Vamos a tratar de entenderlo sin dedicarle mucho tiempo, porque créanme que hay que dedicarle tiempo para entenderlo en profundidad, ¿sí? De hecho, hay materias enteras para ver límites, ¿sí? En mi caso, que no soy profesional de matemática, he tenido límite 1 y límite 2 como dos materias, ¿sí? Luis, que es profesional de matemática, calculo que habrá tenido más todavía, ¿sí? Así que es un tema muy profundo que hay que dedicarle mucho tiempo. Nosotros le vamos a dar simplemente un enfoque conceptual, como para que puedan asimilarlo rápidamente. Vamos a dibujar una curva cualquiera. Y en esta curva voy a marcar algún punto en particular. Voy a marcar este punto. Lo voy a llamar el punto P. Desde ya que el punto P tiene una coordenada x0 y una coordenada y0. ¿Sí? La coordenada que corresponde al dominio y la coordenada que corresponde a la imagen. Bueno, el concepto de límite es para ver cómo se comporta la función cerca de ese punto. Cerca de ese punto, no en ese punto. O sea, con el concepto de límite vamos a analizar qué le está pasando a la función, como por acá, ¿sí? Bien cerquita de ese punto. Acá estoy exagerando, ¿sí? Tiene que ser bien cerquita, infinitesimalmente cerca, ¿sí? Lo que se llama en matemática una vecindad del punto, o por ahí para alguno de los más grandes o de los que ya estudian en algún otro lugar, lo que se llama un delta o un epsilon de desplazamiento, o sea, apenitas desplazado de ese punto. Acá está recontra exagerado. Imagínense cómo al x0 sumarle 0,00001, ¿sí? Por ya un ejemplo, o sea, apenitas desplazado a la derecha y apenitas desplazado a la izquierda. Entonces el concepto de límite nos dice que en base a cuánto nos desplazamos a la derecha o a la izquierda de un punto en cuestión, bueno, nuestra imagen también va a cambiar y va a cambiar muy poquito, ¿sí? Si nos desplazamos poquito, va a cambiar poquito. Eso es límite. El límite es analizar qué pasa cerca de un punto y no qué pasa en el punto, ¿sí? La notación de esto, si bien por ahora no dije mucho, es así, es el límite para x tendiendo, es una flechita, a el punto que estamos analizando. En este caso el punto que estamos analizando es P, su coordenada x es x0. Lo voy a escribir en rojo para que vean que hago referencia al punto rojo. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando mi x se acerca al x0? O sea, ¿qué pasa cuando me voy acercando al x0? ¿Sí? Me acerco al punto en cuestión. O sea, la pregunta de límite es ¿qué pasa cuando me acerco a ese valor?
¿sí? Y bueno, el resultado de esos límites se lo suele llamar L, por ponerle algún nombre. La notación correcta es así, es el límite para x tendiendo a x0 de la función en cuestión, f de x, y esto es igual a L. L es el límite. Por ahora son todas letras, pero ahora vamos a analizarlo un poquito. Bueno, vamos a hacer un par de gráficos para entender este concepto, porque por ahora no dije nada. ¿Podés repetir de vuelta el concepto de límite, así el concepto que dijiste recién? Sí, el concepto de límites es, me acerco, lo que matemáticas llama una tendencia, tiendo a un determinado valor. O sea, me acerco a un valor en el dominio y veo qué le pasa a los valores de la imagen, ¿sí? Es tender a un punto, exactamente como dice Aileen, más técnico. Es, me acerco mucho a un punto y veo qué pasa con la imagen, ¿sí? Por ejemplo, conocemos la imagen del punto x0, sabemos que es y0, pero bueno, me interesa saber qué pasa cerquita de ese punto, no qué pasa en el punto, ¿sí? Si es que pasa algo, por ahí no pasa nada. Pero bueno, el límite analizamos proximidades a un punto. Bueno, vamos a hacer un ejemplo un poquito más concreto. Voy a hacer un gráfico. No muy creativo. Vamos a ponerle números a esto, ¿sí? Este es el punto 5. Por acá está el 6 de imagen. ¿Sí? Ahí tenemos un punto marcado, no sé por qué no usé un color. Bueno, entonces el punto en cuestión es el punto P, que viene dado por el 5 en el dominio y 6 en imagen, X e Y respectivamente. Entonces, ¿qué cosas sabemos? Bueno, sabemos muchas cosas. Supongamos que la curva negra es el gráfico de la función f, cualquier función f, ¿sí? Bueno, ¿esto qué nos dice? Esto nos dice que f en 5, o sea que si yo evalúo en 5, el resultado es 6, ¿no? Este es el concepto clásico de altura, altura de un punto dado una determinada función, ¿sí? Que un punto esté dentro de una curva quiere decir que la coordenada x es donde evalué y 6 es el resultado de haber evaluado en la función, ¿sí? Hasta ahí me siguen, o sea, este punto pertenece a esta curva. Quiere decir que cumple con eso. F en 5 vale 6, sea cual sea f. ¿Estamos hasta ahí? Sí, vamos. Buenísimo. Entonces, ahora queremos ver qué pasa cerquita del 5. ¿Qué quiere decir cerquita del 5? Acá lo voy a escribir súper cavernícola también. O sea, la pregunta es ¿qué pasa en el 5,00001? No se escribe así, pero no me importa, como para entender el concepto me sirve. O sea, ¿qué pasa en este valor? ¿Y qué pasa para el otro lado, ¿no? En el 4,99997, por tirar algo. O sea, ¿qué pasa cerca del 5? Un poquito corrido a la derecha y un poquito corrido a la izquierda. O sea, eso es lo que uno trata de analizar en el límite. Lo voy a exagerar un poco para que se note, ¿no? ¿Qué pasa en el 4,9? O sea, ¿qué pasa como por acá? Supongamos que este es el 4,9. Estoy exagerando otra vez para que se entienda. ¿Qué les parece que le pasa a la imagen, ¿no? La pregunta es siempre sobre la imagen. O sea, ¿qué pasa con la imagen si yo estoy apenitas desplazado hacia la izquierda? Y está por debajo de 6. Está por debajo de 6, ¿no? En este caso... Está debajo de 6. En este caso... ¿Está creciendo? Es un análisis ahí más puntual, o sea, supongamos que este es el valor, ¿no? Lo que estamos viendo es que está abajo del 6, que está abajo del 6 quiere decir que me da, qué sé yo, 5,4. O sea, está abajo del 6. ¿Sí? Esto con el 4,9. Pero acá exageré bastante, estoy bastante corrido a la izquierda. Pensemos qué pasa si me acerco más. Este es el concepto de límite, es acercarme mucho al 5. Acercarme muchísimo al 5. O sea, me voy a acercar un poquito más. Me paro acá ahora, ¿no? ¿Qué le pasa ahora en este punto? En este punto verde que estoy marcando. ¿Qué pasa acá con la imagen? Está más cerca del 6. Está cada vez más cerca del 6, ¿sí? Sigue estando abajo del 6, pero está un poquito más cerca, ¿sí? Se nota pero que... no tenemos un límite de cercanía o de lejanía, ¿no? No. La idea es acercarse tanto como uno quiera. O sea, tenemos que estar bien cerquita del 5. O sea, y tener la intuición de qué le pasa cuando estamos muy cerquita. Bueno, y efectivamente, cuanto más cerquita estamos del 5, ¿qué está pasando con la imagen? ¿No? La imagen es cada vez más cercana al 6.
¿sí? Esto da 5, infinitos 9, ¿no? Estamos cada vez más cerca del 6. Bueno, cuando pasa esto justamente, si nos acercamos al 5, vemos que un valor cada vez es más cercano a un determinado número. O sea, mirando este dibujo vemos que nunca nos va a dar 8 la imagen, ¿no? A la izquierda del 5 vemos que la imagen siempre está abajo del 6 y cada vez está más cerca del 6. Entonces esto es lo que se llama que tiende al 6. Tiende a 6. ¿Sí? Este es el concepto que nos dice que tiende a 6. Entonces, ¿qué pasa cuando f tiende al 4,999999? O sea, que se acerca muchísimo al 5 por la izquierda, ¿sí? Porque estoy siempre analizando la izquierda del 5, ¿no? Números menores a 5. ¿Qué pasa con eso? Bueno, eso se parece cada vez más al 6. Esta notación es espantosa, ¿no? Simplemente es para que me entiendan. No pretendo que hagan esto en matemática, ¿no? Realmente a modo pedagógico, ahora lo escribo bien. Entonces, se va entendiendo esto. Cuando estoy a la izquierda del 5, a medida que estoy cada vez más cerquita del 5, vemos que la imagen es cada vez más cercana al 6. ¿Sí? Eso se entiende. Estamos cada vez más cerca del 6 a medida que nos acercamos al 5. ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, eso, la notación correcta es algo así. Es el límite para x tendiendo a dónde estamos tendiendo. O sea, tendemos siempre al 5. O sea, cuando me acerco al 5, yo me estoy acercando al 5 ¿por dónde? Bueno, acá lo dibujé con la galaxia, ¿no? Me estoy acercando de izquierda a derecha, o sea, con números más pequeños. Esto se llama la tendencia a la izquierda, efectivamente, como dijo Ailín. Entonces, es el límite para x tendiendo a 5 y tengo que decir que me acerco por la izquierda. Eso se lo denota con un menos acá arriba, ¿sí? Al acercarme por la izquierda, vemos que el límite de la función, ¿cuánto me está dando? O sea, ¿cuánto es el valor de la imagen? Cuanto más me acerco al 5 por la izquierda. 6, ¿no? Era lo que estábamos justamente analizando. Perfecto. Entonces, esto es lo que se llama límite lateral izquierdo en este caso. O sea, analizamos qué pasa a la izquierda del número en cuestión. Esto se llama límite lateral. Nico, ¿qué es lo que marcaste arriba del 5? Un menos. El menos indica a la izquierda. ¿Sí? Es un menos. Es un menos chiquitito arriba del 5. Arriba no, arriba a la derecha, ¿no? Arriba a la derecha del 5. ¿Sí? Acá me parece que es como un vector de donde lo puse, pero no, es acá. ¿Sí? Ahí, pumba. En vez de menos 5 es 5 menos. ¿Sí? Un poquito más arriba del menos tradicional. Bueno, eso se llama límite lateral izquierdo. Y bueno, con un análisis parecido y muy poco emocionante, ¿no? Porque con esta curva es muy aburrida, pero hay que hacerlo para entenderlo. Hago la curva otra vez. Tenemos acá el 5, tenemos como por acá el 6, ¿sí? Voy a exagerar más la curva. Bueno, así como analizamos qué pasa si me acerco por la izquierda, tendremos que analizar qué pasa si me acerco por la derecha. Voy a hacer otra vez un gráfico medio grosero, ¿no? Este es el 7. ¿Qué pasa con la imagen del 7? Es mayor a 6. Es mayor a 6, ¿no? Está arriba del 6. Voy a forzar un número 9, ¿sí? El 7 no está muy cerca del 5 que digamos, así que me puedo acercar más. Bueno, vengo al 6 del dominio. Me fijo qué pasa con la imagen correspondiente al 6. Bueno, efectivamente es más que el 6, pero menos que el 9, así que estamos cada vez más cerca, podría ser el 7. Y bueno, y así me puedo seguir aproximando hasta que vengo como por acá. Este podría ser el 5,11 por tirar fruta, por mandar fruta, ¿no? ¿Y qué pasa con esta imagen? Bueno, justamente esta imagen está bastante más cerca del 6, ¿sí? 6,3 podría ser, estoy inventando los números, reitero. Y bueno, entonces, ¿qué notamos? Que cuando yo me acerco al punto en cuestión, o sea, cuando yo me acerco a 5, pero por la derecha, las imágenes le está pasando lo mismo, cada vez están más cerquita del 6, ¿sí? Eso, la notación es exactamente igual, ¿no? Es el límite para x tendiendo a 5, me vuelvo a acercar al 5, pero en este caso me estoy acercando por la derecha. De la función f, la función que estamos analizando, ¿esto cuánto da? Esto da, obviamente da 6, ¿no? Estamos otra vez, no, está dando 6. Esto es lo que se llama límite lateral
en este caso derecho. ¿Sí? Y vemos que el límite lateral derecho nos da 6. Esto parece súper obvio, aburrido e intuitivo, pero créanme que no pasa siempre esto. O sea, medio que con este dibujo me van a decir, bueno, sí, siempre pasa eso, ¿no? Si yo miro para la izquierda y miro para la derecha, siempre estoy cerca de un número. Bueno, no. Vamos a ver que no siempre pasa eso y que incluso pasa en lugares que creemos que no pasaría. Esto que parece una pavada, ahora vamos a ver cómo no lo es. Claro, porque si está del lado negativo ya te cambia todo, ¿no? No cambia en ese caso. Cambian otros casos que ahora vamos a analizarlo. Bueno, entonces, ¿cuándo? Acá viene lo primero importante que voy a decir. Cuando el límite para x tendiendo a un número cualquiera, lo voy a llamar x0, por la izquierda, ¿sí? El límite para x tendiendo a un número cualquiera, el ejemplo lo hice con 5, lo puedo hacer con cualquier otro número. Cuando ese límite tendiendo por la izquierda de una función cualquiera, f de x, ¿sí? Coincide, o sea, es igual al límite para x tendiendo a ese mismo número, pero en este caso por la derecha, o sea, me fijo qué pasa a la izquierda y qué pasa a la derecha, hablando en castellano. Cuando esos dos límites dan lo mismo, ¿qué quiere decir? Bueno, quiere decir dos cosas en particular. Vamos a ver qué cosas quiere decir. Quiere decir dos puntos, y acá las cosas que quiere decir. Quiere decir, uno, que la función es continua en el punto, en este caso x0, ¿sí? Veámoslo. Acá lo estoy escribiendo en genérico para un valor x0 cualquiera. Volvemos al 5, ¿no? Vemos que el límite para x tendiendo a 5 por la izquierda me dio 6. Por la derecha también me dio 6. Eso quiere decir que los dos límites son iguales. 6 es igual a 6. Eso quiere decir que nuestra función es continua cerca del 5. O sea que yo cerca del 5, si yo hago un super zoom acá cerquita del 5, ¿no? Acá estoy haciendo una lupa. Si yo hago un recontra zoom cerca de ese 5, ¿qué cosa voy a ver? ¿No? Esto está recontra amplificado, acá está el 5, este es el punto. ¿Qué está pasando con la curva acá cerquita? Bueno, lo que les acabo de poner en rojo, ¿no? La curva es continua. O sea, efectivamente la puedo trazar de un solo trazo, ¿sí? Entonces, con Mate 2 lo que podemos hacer es, cuando dominemos un poquito más el concepto de límite, definir bien que una curva sea o no sea continua por medio de este concepto, ¿sí? Entonces, una curva es continua, ya no cuando la dibujo de un solo trazo sin levantar la lapicera, ¿no? Ya no con esa definición ambigua, sino que una curva es continua cuando un límite lateral es igual al otro límite lateral, ¿no? Esa es una correcta definición a partir de ahora. Otra vez, no se asusten si no lo entienden muy bien, porque todavía no lo practicamos mucho, pero por ahora es el concepto, ¿sí? Por ahora, siendo claro, más o menos me van siguiendo. Sí, vamos bien. Vamos. Sí, profe. Espléndido. Por ahí es tan fácil que medio que ya empieza a confundir, porque créanme que por ahora es tan sencillo que por ahí no se entiende, pero ya vamos a llegar a partes más emocionantes. Bueno, y además, cuando los dos límites laterales son iguales, quiere decir otra cosa. Quiere decir que el límite para x tendiendo a x0, acá no aclaro ni izquierda ni derecha, esto es lo que se llama límite a secas, ¿sí? Límite a secas, ni por la izquierda ni por la derecha, de f de x existe, ¿sí? Esto quiere decir que si los dos límites, o sea, por la izquierda y por la derecha, llegamos al mismo número, quiere decir que existe lo que se llama el límite a secas, o sea que existe un límite, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? O sea, si por la izquierda y por la derecha son el mismo valor, quiere decir que el límite existe. Entonces, si yo les pregunto, ¿existe el límite para x tendiendo a 5 de f? Bueno, acá la respuesta sería sí. ¿Por qué? Porque por la izquierda llegamos al 6, por la derecha llegamos al 6. Entonces uno puede decir, bueno, el límite es 6. Entonces, ¿sí? Cuando los dos lados son iguales, quiere decir que el límite existe y es ese valor, es el 6 en este caso, ¿sí?
Así que esas son las dos cosas importantes. Si por la izquierda y por la derecha llegamos al mismo valor, quiere decir que la función es continua cerca de ese punto y además que el límite existe en ese punto. ¿Sí? Bueno, eso sería como una idea intuitiva. Además, avancemos un poco. Esperen que saco zoom y me ubico. ¿Dónde estoy? Perfecto. Vamos a hacer un ejemplo un poquito más emocionante y más complicado, pero que nos va a ayudar a clarificar un poquito más el concepto. Que a veces lo fácil medio que no ayuda en nada. Vamos con otra curva. ¿Sí? Este concepto límite es muy cuentoso e incluso muchas de las cuentas son complicadas. Hay muchas técnicas. Siempre hago la analogía con factoreo. Vieron que hay un montón de casos de factorización y suelen no acordárselos, suelen no entenderlos, suelen equivocarse, bueno, porque es algo cuentoso, ¿no? Bueno, con límite pasa lo mismo. Es difícil calcular bien un límite, así que nosotros le damos un enfoque más conceptual con gráficos, ¿sí? Lo que no quiere decir que no veamos un poco cómo calcularlos, pero por ahora nos enfocamos más en el concepto. Voy a hacer otra curva, ¿sí? Se va a volver a llamar F porque no soy muy creativo, pero vamos a hacer esta curva que hace algo así. De hecho, vamos a hacer alguna curva conocida. Bueno, esta no es muy conocida que digamos. Supongamos que este es el valor 1. Y después la curva hace algo así. Bien, y continúa hacia el infinito negativo y bueno, y hacia el infinito positivo. ¿Sí? Tenemos esa curva. Bueno, con lo que sabemos de Mate 1, ¿qué me pueden decir de esa curva? Pueden decir varias cosas. Yo mientras sigo marcando cosas. Este podría ser el 5. Este podría ser el 6. El 8. ¿Qué me pueden decir de esta curva? Que se ve espantosa, pero la conocemos. Que es discontinua, disconexa. Es disconexa, sí. Ahora vamos a hacer la introducción al tema de discontinuo, pero efectivamente es disconexa, ¿sí? No hay forma de dibujarla sin levantar el lápiz, ¿sí? Eso lo sabemos de Mate 1. Sabemos algo del dominio. ¿El dominio cuál es, por ejemplo? Los reales. Todos los reales, ¿no? Para la izquierda y para la derecha puede ir para cualquier lado y las curvas se propagan hacia el más y menos infinito, así que están en todos los reales. De la imagen también sabemos algo. ¿Qué sabemos de la imagen? Lo mismo, si esa recta se proyecta... Sí, pero se proyecta para abajo. Empieza en 8, ¿sí? Así que la imagen es como que empieza en 8 y va para abajo, cae en picada. Supuestamente es ascendente la recta. Sí, pero empieza ahí en el 8, ¿sí? No, Sí. de menos infinito entonces hasta el 8. Hasta el 8 y el 8 no lo incluye. Hasta el 8 no incluido. Claro, o sea... marcaría de 1 hasta el infinito positivo. Exacto, sí, lo voy a anotar porque la imagen parece fácil, pero por ahí no lo es. A ver, esta curva, esta recta se va hacia el infinito negativo, o sea, se va para abajo infinitamente. Así que eso nos dice que la imagen empieza en el menos infinito. ¿Sí? Esta no está muy claro qué hace, ¿no? Porque el dibujo mucho no me ayuda. Podría irse o no para el menos infinito, pero con la recta ya vemos que podemos ir tan abajo como queremos, ¿sí? Así que la imagen empieza en menos infinito. Pero ¿qué tan arriba va? ¿No? Y bueno, llega hasta el 8. No va más arriba del 8. Ninguna de las dos curvas van arriba del 8 en ningún momento. Así que la imagen termina en 8. Pero el 8 tiene este circulito blanco. ¿Se acuerdan? El circulito quería decir que ahí no había ningún punto. Así que la imagen es esta. Abierto, sí. Es un intervalo abierto, efectivamente. Bien, esto no tiene mucho que ver por ahora con el tema, pero está bueno el análisis para recordar. Bueno, y vamos a empezar a hacer el estudio de algún punto. Por ejemplo, vamos a hacer el estudio del punto en cuestión, ¿no? Que es qué pasa en el 1. O sea, vamos a ver qué pasa con el límite para x tendiendo a 1. O sea, la clásica pregunta que uno se tiene que hacer siempre es, que uno se puede llegar a hacer siempre es, ¿qué pasa con un determinado punto en particular? ¿No? Entonces, si alguien les pregunta, che, ¿cuál es el límite para x tendiendo a 1? Siempre que te pregunten cuál es un límite o que tengas que averiguar un límite,
el camino a tomar es siempre el mismo. O sea, uno no sabe cuál es la respuesta de un límite a menos que lo parta en los dos límites laterales, ¿sí? O sea, siempre que tenemos un límite, tenemos que pensar los dos lados del límite. O sea, yo esta respuesta no la puedo dar, carita triste, no la puedo dar, a menos que yo al límite lo separe en dos partes. ¿En qué dos partes? Bueno, tendiendo al 1 por la derecha, ¿sí? O sea, el límite lateral derecho, y tendiendo al 1, pero por la izquierda. O sea, hay que analizar primero los límites laterales, y eso nos dice un poco qué pasa con el límite a secas, o sea, con el límite general, ¿sí? Así que siempre, esta primera gran moraleja, siempre que uno tenga que analizar un límite, tiene que analizar primero los dos límites laterales, siempre eso, si no, no va a poder dar una respuesta acertada. Así que primero vamos a ver qué pasa con el límite para x tendiendo a 1 por la derecha. Lo voy a hacer con el verde. O sea, yo al punto al que tengo que acercarme es al 1, ¿sí? Me tengo que acercar por la derecha, o sea, me tengo que venir acercando por acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con ese límite? Miremoslo. Cuando estoy, qué sé yo, en el 5, mi imagen ¿cuánto vale? Mi imagen vale, no sé, 2, por tirar un número, ¿sí? Cuando estoy en el 4, mi imagen ¿cuánto vale? No lo sé, 4 por ahí, ¿sí? Cuando estoy en el 2, mi imagen ¿cuánto vale? 4,8, también tirando números. O sea, ¿qué está pasando cada vez que me acerco al 1 por la derecha? Vemos que mi imagen es cada vez más alta, ¿sí? Mi imagen es cada vez mayor. ¿Y a cuánto tiende mi imagen? O sea, esos numeritos ¿a cuánto van tendiendo? ¿Están cada vez más cerca de qué valor? Del 5. Del 5, Del ¿no? 5. En ningún momento sobrepasan el 5. Entonces, efectivamente, el límite para x tendiendo a 1 por la derecha nos da 5. ¿Sí? Así que ahí ya tenemos un límite lateral. Y vamos a ver qué pasa con el otro límite lateral, que lo voy a ilustrar con el azul. ¿Qué pasa cuando yo me acerco al 1, pero por la izquierda? ¿Qué está pasando? Que el 8, pero el 8 no estaría incluido, ¿no? Bueno, exactamente, vamos a eso. A ver, ¿qué pasa? Supongamos, me paro en el menos 2. ¿Sí? En el menos 2, ¿cuánto vale? Y vale, no sé, 4, por tirar un ejemplo. Me paro en el menos 1. ¿Cuánto vale? Y qué sé yo, 6, por tirar un ejemplo. Me paro en el 0,5. ¿Cuánto vale? Estamos inventando, obviamente, 7,5, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando me acerco muchísimo al 1? Por la izquierda, ¿no? Tiende a 8. Entonces, estamos cada vez más cerca del 8, ¿sí? Entonces, el resultado para el límite para x tendiendo a 1 por izquierda es 8. Y acá viene lo que dijo alguien antes, que no llegué a ver quién era. ¿Sí? Gio. Perfecto. Lucas. Bueno, efectivamente el 8 no está en la curva, ¿no? O sea, el 8 no pertenece a la imagen, de hecho lo acabamos de ver, pero está cada vez más cerca del 8, o sea, no hay discusión de que cada vez estamos más cerquita del 8, ¿sí? A ver, el 8 vendría a ser la imagen del 1, pero yo no estoy analizando el 1, yo estoy analizando qué pasa bien cerquita del 1. Y bueno, estar bien cerquita del 1 quiere decir esto, ¿no? Es el intervalo abierto, que yo me acerco muchísimo al 8, pero no llego al 8. Pero me estoy acercando al 8, ¿sí? Así que efectivamente este límite a la izquierda nos da 8. ¿Sí? Estoy cada vez más cerca del 8. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me van siguiendo? Sí. Bien. Y bueno, otra cosa interesante a analizar es qué pasa con f en el punto en cuestión. O sea, qué pasa con f en 1. ¿Sí? Ahora les pregunto, ¿cuánto vale f en 1? 5. Vale 5, ¿no? Porque es esta altura en este momento. Es 5. ¿Qué toqué? Ahí estamos. Es 5. ¿Sí? El 8 no existe para el 1. Pero si me corro apenitas a la izquierda del 1, ya existe el valor. ¿Sí? El que no existe es la altura 8. Eso estamos de acuerdo. Entonces, bueno, tenemos tres resultados distintos para el 1. Por la derecha, por la izquierda y en el punto en cuestión. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir, como bien dijo ahí Aileen, que el límite para x tendiendo a 1, ¿qué pasa? No existe. ¿Sí? Esto se escribe no existe. Así
Así que esa carita triste me viene bien. No existe. ¿Por qué no existe? Porque el 5 es distinto del 8. Como el 5 es distinto del 8, el límite no existe. Y es lo que habíamos puesto acá. ¿Dónde está? Acá. El límite existe solamente cuando son iguales los dos límites laterales. En este caso no lo son, así que no existe el límite. Además, ¿qué otra cosa nos dice que el límite no exista? Bueno, es lo que nos dice el apartado 1, ¿no? El apartado 1 nos dice que la función es continua cuando los límites laterales son iguales. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿la función es o no es continua? No es continua. No es continua, ¿no? Claramente ya habíamos visto que no era continua porque había que levantar el lápiz, pero además lo vemos de la forma formal, por la izquierda y por la derecha tendemos a números distintos. Así que efectivamente también es, con esto vemos que es discontinua. Bien, ¿me van siguiendo hasta acá? Sí, profe. Sí, Buenísimo. Ahí vamos. Ven que ahí comparé con un ejemplo un poquito más complicado como este, para ahí se entiende mejor el concepto, porque si no parece muy obvio todo lo que uno va diciendo. Créanme que en las funciones, en las curvas que definen a cualquier propiedad física, termodinámica o de la índole que sea, vamos a ver que hay límites interesantes a analizar y que no siempre se comportan como uno piensa. Vamos con otra función. Vamos con esta curva, linda. Pero vamos a hacer así. Le borro un punto, lo exagero nuevamente. Bueno, lo exageré demasiado, pero no importa. Este es el valor 3. ¿Sí? Este punto que falta podría estar en el 5, por tirar un valor. Y bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Y además al 3 le asigno un punto. Digo, este es el punto. Que podría ser el 7. Bueno, entonces vamos a hacer las dos preguntas clásicas que uno se hace cuando está estudiando un punto. En este caso estamos estudiando el 3. Supongamos que esto podría ser, qué sé yo, la temperatura de un determinado fluido. ¿Sí? Y esto podría ser, qué sé yo, el ruido que emite en base a la temperatura. Y podría ser. ¿Sí? Cambia el ruido que hace según a la temperatura que está. Podría ser, y sí, ¿por qué no? Bueno, entonces, las preguntas que uno suele hacer cuando está estudiando un punto es, bueno, primero, ¿qué pasa? Nunca lo dije, esto se llama f, obviamente. ¿Qué pasa con f en el punto que estamos analizando en 3? O sea, ¿cuánto ruido se emite cuando estamos a 3 grados? Y la otra pregunta es, ¿qué pasa cuando me acerco al 3? Son las dos grandes preguntas que uno siempre se hace cuando estudia un punto. ¿Cuánto vale en el punto, si es que vale algo? Y ¿cuál es su límite? Así que empecemos por la fácil, ¿no? Las que ya sabemos. ¿Cuánto vale f en 3? 7. Efectivamente, ¿no? La altura del 3 es el 7, ¿no? No queda otra. En el 3 busco la curva. Yo acá no encuentro la curva porque acá no hay nada. Y bueno, pero el punto está más arriba. Así que efectivamente la imagen del 3 es el 7. Te vamos bien. Y bueno, el límite. ¿Cuál es el límite? Si lo entendieron ya seguramente lo saben así a ojo. Pero siempre la respuesta es, bueno, no lo sé. Así como está no lo sé. Lo que tengo que hacer es segmentarlo en dos enunciados, ¿no? Pensar qué pasa cuando tiendo al valor por la derecha. Vamos a chusmear qué pasa. Y qué pasa cuando tiendo ese valor pero por la izquierda. Siempre son las dos preguntas que tienen que hacerse antes de responder la pregunta negra. Empecemos por la azul, por la derecha. O sea, ¿qué pasa cada vez que me voy acercando al 3? Por la derecha, bueno, qué sé yo. Cuando estoy parado acá, vemos que la imagen vale, no sé, 5,5. 5,3, 5,2, 5,1. Bueno, acá vale 5. Acá después por ahí empieza a valer 4,9, 4,8, 4,85, 4,86, 4,9, 4,93, bla, bla, bla. Entonces, cuando estoy bien cerquita, porque a mí lo que me importa es cuando estoy bien cerquita, ¿no? Medio que